amor, ni cortina ni alambrada. Al instinto dale rienda, cuanto pida, cuanto quiera. Que en el sexo si es sentido, todo cabe, todo vale. Sexo, sentido, algo divino. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos. A partir de este momento compartimos, como todos los viernes a las 11:30 de la noche, Sexo Consentido por el aire de QM Noticias para toda la provincia de Buenos Aires y también para las repetidoras del interior del país. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta cita imperdible de todos los viernes para hablar sobre sexualidad y sobre salud. Ya le damos la bienvenida a quien me acompaña en la conducción de este programa, al doctor Hugo Moviglia. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Buenas noches, Lorena, ¿cómo estás? Programa número 10 de Sexo Consentido. Y en este caso vamos a tratar un tema muy importante porque la gente pregunta y escucha a veces con respecto a la diversidad sexual. Y con referencia al transexual, que la gente no entiende muy bien qué es el transexual, lo confunde con homosexualidad, lo confunde con transvestis. Entonces la idea y el propósito justamente de este programa es informar y dejar las cosas más o menos claras con respecto a esto que se llama transexual. Y mínimamente lo voy a tratar de aclarar que cuando nosotros nacemos, vamos a evitar que haya ecografías previas, ¿no? No sabemos el sexo. Nace la persona del sexo masculino o femenino, de acuerdo, el obstetra dice es un machito o una hembrita, de acuerdo si tiene pene o si tiene vulva. O sea, la anatomía, la biología y la parte hormonal hacen esto que se llama sexo biológico. El obstetra dice nació un machito o una hembrita. Ahora, el desarrollo posterior hace que el cerebro empiece a decir qué es lo que yo quiero ser. Habitualmente coincide mi madurez cerebral con mi sexo biológico. Pero a veces hay trastornos, y estos son los trastornos del género, a esto se llama justamente sexo genérico, en la cual mi cerebro no coincide con mi sexo anatómico. Entonces quiere decir que, diríamos como un ejemplo, que nacemos en un estuche equivocado. Una persona siente que es mujer con una anatomía masculina o siente que es hombre con una anatomía femenina. Bien. A partir de ahí se empiezan las confusiones, se dan casos en la primera infancia, están redactados casos en el jardín de infantes, entonces empieza este desarrollo, este trastorno conlleva con mucha angustia del paciente y bueno, y en una etapa posterior el paciente va a decidir o no si decide operarse o no operarse para cambiarse de sexo. Y justamente hablando de operarse, hoy tenemos la visita de un gran amigo, un pionero en cirugía de reasignación de sexo, que ¿quién es, Lorena? Lo vamos a presentar. Él es el doctor César Fidalgo, a quien le decimos buenas noches, médico, urólogo, docente, director del Hospital Gutiérrez de la ciudad de La Plata y director de lo que es el Centro de Cirugía de Reasignación Sexual. Bienvenido, doctor Fidalgo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. El doctor es un pionero, bueno, en esta cirugía que estamos hablando. ¿Y cómo, César, contale a la gente cómo recibís vos al paciente? Porque hay muchos mitos en esto y a veces la gente piensa que viene una persona y sale por la puerta de atrás con otro sexo. Sí, lo primero que hay que entender es que, digamos, ha ido cambiando durante mucho tiempo lo que es la opinión, inclusive desde el punto de vista médico. Durante muchos años se creía que esto era una patología, estaba incluido dentro de los manuales de psiquiatría inclusive, y la tendencia, no solo en Argentina, que hay una ley de identidad de género, que la tendencia es despatologizar, sino la tendencia a nivel mundial es obviamente entender que esto no es una patología. Un poco lo decías vos, Hugo, en el desarrollo entre lo que es un machito y una hembrita, hay un montón, hay un abanico de posibilidades. Y nosotros los médicos inevitablemente tenemos una formación donde tratamos de colocar en un casillero y estructurar todo. Todo tiene que pertenecer a algo. Y la realidad, que en lo que se refiere obviamente a lo que es sexo, sexualidad, genitalidad, uno tiene que tratar de estar más abierto, tratar de entender que las posibilidades son variadas y tratar de escuchar a la persona que nos consulta y tratar de entender qué es lo que esa persona quiere y no tratar de encasillarla dentro de una estructura médica o dentro de un protocolo médico. Entonces un poco
volviendo a tu pregunta, viene la persona y mucha gente piensa que esto es una cirugía de cambio de sexo. Quiero aclarar, una cirugía no le cambia el sexo a nadie. Yo siempre por ahí aclaro que si no pensar que a una mujer le sacamos las mamas por un tema oncológico pasa a ser un hombre, y eso es impensable, o al revés, claro, el pene con un varón por un tema oncológico lo amputamos y no es una mujer. O sea, una cirugía per se no le cambia el sexo a nadie. Esa persona viene con toda una historia y eso es lo que nosotros en nuestro equipo tratamos de entender. Entonces la persona no viene un hombre y sale una mujer, viene una mujer y sale un hombre. Acá viene una persona con inquietudes, con necesidades, pidiendo a veces no una solución quirúrgica. Todo el mundo, lo que más llama la atención es la cirugía, pero nosotros integramos un equipo multidisciplinario e interdisciplinario donde tenemos fonoaudióloga, está la doctora Sanglonit, la parte de endocrinología hace Capandé, el doctor Busto, que es urólogo, el doctor Poggio, que es cirujano plástico, está el doctor Matías Pérez Núñez, Cúparo. O sea, es un grupo realmente importante. En una época contábamos también con tu inestimable apoyo, pero bueno, nos tenés un poco abandonado porque tú tenés otras ocupaciones y es comprensible, pero bueno, era fundamental tu apoyo porque vos desde la sexología era muy interesante ver cómo esa persona, después de ser reasignada quirúrgicamente, comenzaba a vivir su sexualidad de otro punto de vista. Y lo que hacía Hugo era acompañarlo en esa transición y era sumamente importante. Entonces, lo importante es que esto no es que entra un hombre y sale una mujer, o entra una mujer y sale una mujer. Hay todo un proceso, hay todo un equipo que hace que darle la necesidad de lo que solicita la paciente. Muy bien, estamos en Sexo Consentido por el aire de QM Noticias. De esta manera estuvimos presentando el tema, un tema interesantísimo para poder compartir con ustedes, hablando sobre la transexualidad dentro de la diversidad sexual. En el próximo bloque vamos a estar en la calle. La producción de Sexo Consentido estuvo en el centro de la ciudad preguntándole a ustedes sobre su opinión y vamos a contar con la presencia del doctor Fidalgo durante todo el programa. Ya volvemos. Auspicia este programa Ecodima, empresa constructora. Una empresa con historia que construye un futuro mejor. Ecodima. Acá seguimos en Sexo Consentido por el aire de QM Noticias. Estamos hablando sobre la transexualidad en Sexo Consentido, como todos los viernes. Los quiero invitar a ustedes a que participen con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos nuestra fanpage oficial en Facebook, Sexo Consentido, para que ustedes puedan poner me gusta y hacer sus consultas vía privada. Hoy, como decíamos, hablando sobre la transexualidad, ¿no? ¿Qué sucede cuando una persona biológicamente tiene un sexo, pero psicológicamente cree que pertenece al otro? Por eso tenemos la presencia del doctor Fidalgo esta noche y, como siempre, el honor del doctor Hugo Moviglia con nosotros. Sí, un tema muy escabroso, porque cuando se tocan estos temas la gente dice son perversiones de la sociedad actual, son homosexuales. Entonces, estos programas justamente reiteramos de que son importantes para informar a la gente. Vos dijiste la ley, que la ley quita que no es una patología, no estamos hablando de enfermos, estamos hablando de un trastorno del género. Y bueno, justamente todos los médicos estamos abocados a esa gente, que puede ser un porcentaje mínimo, pero es un porcentaje de gente que nos tenemos que ocupar de esto. Y con respecto a la edad de consulta, ¿cuál es la edad que puede concurrir? Originalmente, antes de la ley, la edad de la consulta eran personas mayores de 45 o 50 años. Con la ley generó un montón de derechos para las personas y generó la posibilidad de que conocieran esos derechos, y hoy tenemos consultas de chicas muy jóvenes, 25, 30 años, la mayoría de las chicas que consultan. Obviamente hay consultas de menores que están viniendo, que vienen acompañados de los padres, pero es menos frecuente. Es menos frecuente. ¿Y la primera infancia, cómo tenés casos en la primera? Sí, tenemos 4 o 5 casos de primera infancia, es todo un tema, lo estamos analizando justamente con el equipo multidisciplinario, estamos con interconsultas
generalmente con otros centros a nivel internacional, porque bueno, es todo un desafío no solo para la Argentina, sino para en general la comunidad internacional con el tema de lo que son menores o adolescentes con el tema de reasignación. Claro. Bien, nos vamos a la calle. La producción de Sexo Consentido estuvo preguntando en el centro de la ciudad sobre sexualidad, en este caso sobre la transexualidad. ¿Qué sabemos nosotros? A ver. Estamos en Sexo Consentido, un programa que habla de sexo y de medicina. Hoy estamos hablando de las diferentes orientaciones sexuales que existen en este mundo diverso y nos toca el turno de la transexualidad. Primero, en principal, preguntarte si sabes qué significa transexual. Sí, que, o sea, tiene un cuerpo diferente a lo que él siente o piensa, ¿no? Una persona que pasa... Me gusta la mano, vamos. Una persona que pasa de un sexo a otro, o que pretende. Transexualidad, alguien que se cambia el sexo mediante una operación o mediante una transformación. Son las personas con sexo diferente, obviamente, creo que es así. Bien. No estoy muy al tanto del tema, pero se escucha. Puede ser una mujer, pero de cuerpo de mujer, pero se transforma en un hombre, por ejemplo, ¿no? Y supuestamente es una persona que tiene un sexo y que aparenta tener otro, ¿sí? Físicamente por lo menos, sí, exteriormente, cómo se viste, etc. Una persona de un sexo que se transforma o quiere ser, se siente de otro sexo. Una persona que se opera para parecer otro sexo. Claro. No es lo mismo que la homosexualidad. No. No es lo mismo ser homosexual que un transexual. ¿Crees que hoy en día la transexualidad se puede vivir de una manera más libre y no tan criticada en un mundo más globalizado? Yo creo que en este país todavía no. O sea, ahora hay un poco más de libertad, pero sigue la discriminación. Bien. O sea, en Argentina un poco menos, pero en otros países sigue todavía. Es lo que veo yo y lo veo casi a diario eso. Estoy sentada mucho tiempo, soy dueña de este negocio. Bien. Y entonces lo veo, lo entiendo y lo veo pasar. No, sí está más abierta, al menos yo acá en lo que es la ciudad de La Plata y en Capital, en otro lado, está mucho más abierto. Uno lo ve en la calle o la gente cómo opina y es como que todavía no está aceptado. Debería aceptarse naturalmente, como en otros lugares, pero acá todavía no. Se mira con un poco de... Porque, a ver, uno... Se es reacio ante el transformista o el homosexual, o sí, hay una cierta... Yo veo que sí. Como que se va aceptando más cosas que antes no eran tan comunes, hoy se vuelven más comunes. Cosas que asustaban hoy no asustan tanto y se ha vuelto algo más común dentro de todo, ¿sí? Ahí depende de la creencia de cada persona, la etnia, dónde aparece, todo exactamente. ¿Conoces a alguien? ¿Tenés algún amigo que sea transexual? Sí, sí. Bien, ¿y cómo vive su sexualidad libremente? Algunos, conozco varios, algunos sí, otros no. Depende si tiene bien la personalidad, porque inclusive hay otros que son bisexuales también. Y entonces, pero que no es lo mismo ser bisexual. No es lo mismo, por supuesto que no, pero tienen que ellos tener conciencia de su sexualidad y que es algo que sientan. No, sinceramente no. Hay un ejemplo, un varón vestido de varón, A los 2 años, 3 años la ve vestida de mujer, con comportamiento de mujer. Yo no le voy a preguntar si te operaste o si no te operaste. Bien. Atención, por ahí viene la mano, perfecto. Viene la mano, listo, ahí no hay. Bueno, no de cerca, pero conozco, sí. No de cerca, pero sí he visto. E incluso hay por ahí gente trabajando que casi no te das ni cuenta que es transexual. Pues. Muchísimas gracias, Alicia. ¿Por qué? Chao. Le agradecemos a Juan Cruz las preguntas en la calle y ustedes dirán que son los que saben, ¿no? Pero me siento sorprendida. Digo, mucha gente que habla con bastante propiedad del tema y con respeto. ¿Qué decís, No, César? me llama la atención para bien, ¿Sí? porque en general, si bien no son muy específicos, en general la gente tiene una noción de lo que estamos hablando. Y en eso contribuyeron mucho los programas y medios como este que van haciendo docencia sobre el tema. Yo mientras que escuchaba a la gente, que sabía lo que era, que lo veía aparte como algo natural y que formaba parte de una minoría, pero que integraba la sociedad con total naturalidad, me acordaba de cuando empezamos en el año 97 a hacer la primera cirugía, prácticamente la gente no sabía que era una persona trans.
nosotros como colegas teníamos que buscar en la bibliografía a ver que era una persona trans, ni hablar de la aceptación que hay hoy en la sociedad de las personas trans. Entonces lo veo y realmente me maravillo para bien, ¿no? De la opinión de la calle. No están elegidas las personas, nada, así que es el azar. No, pero muy gratificante escuchar esto después de tantos años. Bien, ¿no? Estamos en Sexo con Sentido, hablando sobre transexualidad. Hacemos la pausa y volvemos enseguida, hoy con la entrevista en vivo y en directo, porque el doctor Fidalgo se queda con nosotros. Acá seguimos en Sexo con Sentido por el aire de QM Noticias. Tenemos la presencia del doctor César Fidalgo, porque justamente estamos hablando sobre transexualidad y él, además de médico, urólogo, docente, es el director del Centro de Cirugías de Reasignación Sexual. Hace un ratito también hablábamos sobre la ley, ¿no? El aporte jurídico que tiene que ver con los problemas de la identidad de género. Vamos a recordar y hablar sobre la ley 26.743, Ley de Identidad de Género, que fue sancionada y promulgada en mayo del año 2012. Esta ley permite que las personas trans, sean travestis, transexuales o transgéneros, puedan ser inscritas en sus documentos personales con el nombre y género de elección. Esto es muy importante. Además, con lo médico, ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación de sexo sean incluidos en lo que es el PMO, más específicamente el programa médico obligatorio. ¿No es así? Muy bien, muy bien aclarar la ley y también reafirmar a través de la consulta en la calle que dijimos sexo biológico, el anatómico, sexo genérico y el sexo, la orientación sexual, que hay una pregunta que con referencia a si es lo mismo la transexualidad que la homosexualidad, con mi sexo genérico establecido, ¿dónde va mi orientación? Si a mí me gustan los hombres, soy homosexual, si me gustan las mujeres, soy heterosexual, si me gustan ambos, soy bisexual. Eso habla de orientación. Con respecto, me gustaría, César, que nos digas un poquito, vino el paciente a la consulta, ¿se hace un diagnóstico? ¿Cómo se establece para llegar? Nosotros, de hacer un diagnóstico, estaríamos patologizando, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer, nosotros tenemos a Andrea Pineda, la psicóloga que nos acompaña en el equipo, general lo que hace es una admisión y le da una entrevista abierta, le da la posibilidad de que esa persona se explaye, que diga cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus expectativas con respecto a toda esta transición, y lo que hace es acompañar a la persona que viene por la consulta. Obviamente de ahí es derivada el resto del equipo, la parte hormonal, la parte fonoaudiológica, la parte urológica, cirugía plástica si la necesita. Digamos, ¿todos los pacientes se operan? Perdóname. No. Por ejemplo, lo que es el trans masculino, lo que nosotros llamamos, para que se entienda, porque entiendo que por ahí para la persona que nos está escuchando es difícil, pero es esa persona, un trans masculino, esa persona que nació biológicamente una mujer y que quiere reasignarse como varón, ¿sí? Nosotros llamamos trans masculino. La mayoría de los trans masculinos lo que primero buscan es la hormonización. ¿Por qué? Porque la hormonización les permite cambiar su aspecto físico, desarrollan musculatura, hacen que el tórax sea más masculino, que sus músculos se desarrollen más, y
y que desarrollen barba, por ahí en algunos modifican hasta la voz, y como expectativa quirúrgica la que tienen por ahí es hacer la mastectomía. ¿Por qué? Porque la mastectomía, que es sacar ambas mamas y adaptar el tórax para que parezca masculino, ya les permite no andar con faja, claro. Les permite En andar verano, con ropa holgada. En el verano usar malla. Claro, en el verano poder ir a una playa. Pasaron toda su vida ocultas o encorvados, o tapados, o fajados, o sin poder ir a una playa o una pileta. Con eso ya son totalmente felices y no quieren continuar con esa cirugía. Como hay otros pacientes que sí desean continuar con esa cirugía. Por eso cuando hablábamos hoy de no encasillarnos nosotros como profesionales, decir, bueno, un transexual es esto y nosotros le tenemos que dar todo esto. No, un transexual es una persona que tiene distintas necesidades como las podemos tener cualquiera de nosotros, que tiene distintas opciones, tanto en lo sexual como en su vida, y que nosotros como conjunto de médicos interdisciplinario, multidisciplinario que estamos atendiendo, lo que tenemos que hacer es ofrecerle las posibilidades y que él tome la que necesita. No nosotros querer imponerle una conducta, ni de lo psicológico ni de lo quirúrgico. Doctor, ¿el paciente transexual sabe desde siempre que es transexual? Volvemos. Tratemos de no encasillar, pero la mayoría de los pacientes desde muy temprana edad que hemos entrevistado, ellos ya manifiestan que algo no concordaba entre lo que sentían y cómo se veían. Entonces, podemos decir que de muy temprana edad se identifican con el sexo que desean reasignar. Bien, ¿y cuáles son las soluciones hoy en día médicas, quirúrgicas, que se ofrecen específicamente cuando llegue a este punto, ¿no?, de la cirugía? ¿Cuáles son los que se ofrecen y también qué tipo de limitaciones puede llegar a traer? Bien, en cuanto a lo que se ofrece a aquel paciente que desea acceder a la cirugía, lo que es un transmasculino se ofrece, lo que hablamos hoy, la adaptación del tórax, un tórax masculino, se puede generar un neopene, o sea, es crearle un pene para que tenga genitales masculinos. En una tercera cirugía a ese pene que se generó, se le coloca una prótesis peniana, que es una prótesis que, bueno, el doctor que Hugo conoce muy bien, que son prótesis hidráulicas que permiten que tenga erecciones y que pueda mantener relaciones. Y en lo que es un trans femenino, lo que se hace es recrear con los genitales masculinos una vagina. Después me gustaría que me aclares en el próximo bloque con respecto al trans femenino, o sea, aquella mujer que le hace la cirugía. ¿Cómo se hace la vagina? ¿Puede tener hijos? ¿Goza? ¿Tiene orgasmo? Eso me gustaría que me lo puedas aclarar. Con mucho gusto. Dale. Todo esto en el próximo bloque que vamos a seguir acá juntos en el aire de QM Noticias. Esto es Sexo Consentido. También en el próximo bloque, que ya es el último, vamos a tener las consultas de ustedes que recibimos a través de las redes sociales. Ya volvemos. No hay barrera en el amor, ni cortina ni alambrada. Al instinto dale rienda, cuanto pida, cuanto quiera. Auspicia este programa Ecodima, empresa constructora. Una empresa con historia que construye un futuro mejor. Ecodima. Acá seguimos en Sexo Consentido. El tema de hoy, viernes, hablamos sobre la transexualidad, por eso tenemos al doctor Fidalgo con nosotros y una pregunta pendiente. Sí, una pregunta porque la gente a veces quiere saber, ese trans femenino que se convierte en mujer, ¿cómo hace para tener una vagina? ¿Con qué se hace la vagina? ¿Puede tener orgasmo? ¿Puede tener hijos? Bien.
A ver, hay distintas técnicas para realizar la vagina. Una puede ser con intestino, se utiliza un trozo de intestino para hacer esa vagina. No es lo más frecuente, es complejo, tiene cierto riesgo. Nosotros lo que estamos haciendo es lo que se llama una vagina seca, que se hace con piel. Se puede hacer con piel del mismo pene del paciente o con piel escrotal, al cual le quitamos todos los folículos pilosos para que esa vagina no tenga pelos el día de mañana. O sea que la piel del pene se invagina en un canal. Esa es una de las técnicas que en general es la más frecuente, la que más se utiliza. Se hace ese tipo de túnel que creamos entre la vejiga, la parte urinaria y el intestino para alojar como si fuese una mujer, en la posición de la mujer, y se tapiza con esa piel, que puede ser con piel del pene imaginado como si fuese una media. Y luego se recrea todo lo que es el clítoris con lo que es el glande del pene, lo que habitualmente llamamos la cabecita del pene, se achica, se reduce, se coloca piel y se hace un capuchón del clítoris y con eso hacemos el clítoris. Ese queda, como se mantienen los nervios y los vasos, queda totalmente sensitivo y vital, y el 92% de las pacientes, el jefe de servicio actual de urología del hospital es el doctor Bustos, y estamos haciendo un trabajo, el 92% de las pacientes que hemos operado tienen orgasmo. Obviamente es una pregunta que parece un poco ridícula, pero los pacientes lo consultan. Hijos no pueden tener, no tienen útero, entonces es como si fuese una paciente histerectomizada o menopáusica. Y acá quiere importancia que los orgasmos, a veces nuestro centro orgásmico está en el cerebro, por lo tanto adquirir esa anatomía con esa estructura que le permite tener poses femeninas hace que el orgasmo sea mucho más fácil, ¿no? Por eso la importancia por ahí en un posoperatorio tener un sexólogo. Ya voy a volver, ya voy a volver. Para acompañar. ya vamos a arreglar, pero es importante, sí, porque, es importante, porque igual que la parte masculina, cuando ponemos una prótesis peniana, estamos dando la rigidez, pero no estamos hablando de excitación, no estamos hablando de eyaculación ni nada. Bueno, ahí el placer, a ver, también nosotros tenemos un concepto muy occidental que es muy genitalista, ¿sí? El placer no pasa Estamos todos los programas diciendo eso. Por el genital. Desde el primer programa creo que se dice. Entonces tenemos que tratar también de entender que se puede reeducar y empezar a pensar que no hay un punto que uno aprieta y tiene un orgasmo. ¿Sí? Yo me había quedado pensando más allá de las cirugías que son la opción, en lo que se hablaba con lo que tiene que ver con el tratamiento hormonal, ¿no? ¿Estos tratamientos son peligrosos? Bien, el manejo de hormonas tiene que hacerse bajo supervisión médica estricta, ¿sí? Porque primero tiene que ser una dosis correcta, primero porque tiene que acompañarse con estudios periódicos, después porque sabemos que las hormonas, si bien los tratamientos son reversibles, pero la mayoría de ellas son hepatotóxicas, no hepatotóxicas, sino que hacen trabajar el hígado más y en ese caso puede provocar algún tipo de alteración a nivel hepático. Con los huesos también hay todo un tema de descalcificación, entonces sí, claro, tiene que ser bajo estricta supervisión médica y encontramos que muchas de las personas, sobre todo las mayores, trans que venían a la consulta, venían automedicadas o medicadas entre ellas, que era un gran error. Por eso la Ley de Identidad de Género permitió también cuidar la salud de las personas trans desde ese punto de vista. Muy bien, yo tengo una consulta que es muy interesante, que llegó a través de las redes sociales, y dice así: él se llama Marcos y es de Gran Buenos Aires. Nos cuenta que tiene 24 años, que él no es gay, soy del sexo masculino, pero nunca hice el amor con una mujer. Recuerdo que desde los 12 años empecé a sentir ganas de tener relaciones con muchachos mayores que yo. Me siento mujer. Yo amo, quiero el cuerpo de los hombres y quiero tener hijos como si fuera una mujer. Mucha gente me dice que por ahí estoy loco, que soy homosexual o cualquier otra cosa. Yo sufro mucho. Sé que nunca voy a querer a una mujer porque siento, vivo y actúo como ellas. Quiero tener hijos como una mujer. ¿Qué podría hacer? Marcos, de Gran Buenos Aires. Bueno, lo primero, la misma calle, por eso me llama la atención que digan que es homosexual, porque todos los ejemplos que tuvimos en la calle entiende que no es una persona homosexual. Probablemente estemos ante una persona trans o no. Lo primero que le digo es que obviamente consulte a un equipo. Nosotros quiero aclarar que estamos en un hospital público, es totalmente gratuito, acá en la ciudad de La Plata, el Hospital Gutiérrez, o sea que puede venir, consultar en el marco de lo que decíamos hoy del tema de la psicóloga. Lo va a escuchar, le va a dar un marco para que pueda explayarse, para decir sus necesidades, sus miedos, y vamos a tratar de evacuar todo tipo de consulta. Hoy, con las posibilidades médicas que hay hoy, tener un hijo obviamente era lo que hablábamos recién con Hugo. Hoy es imposible, pero bueno, creo que está viviendo una crisis, que es una situación difícil, yo entiendo de su angustia, me parece que por lo menos tiene que consultar para saber dónde está parado. Hay que ver cómo sufre la gente que padece esto,
es un caso frecuente. Hay casos en la farándula, el hijo de Brad Pitt, ¿no? Sí, Angelina Jolie. Bueno, ha padecido, ha sido una hija con trans masculino, ¿no? Entonces, realmente uno cuando ve la gente lo que sufre, por eso es tan importante informar, porque a veces se cae en errores de mujeres que se inyectan silicona en forma gravemente peligrosa para su salud. Entonces es bueno todo lo que estás hablando, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, para que lo entienda la gente, el común. Digo, vamos a suponer que mañana yo me levanto y tengo vagina y mama, pero yo sigo siendo yo, varón. Pero encontrarse en el espejo con eso y encontrar que tengo que cambiar toda mi vida porque es terrible. Y es lo que sienten la persona trans, ¿sí? Siente que no le coincide su cuerpo con lo que está sintiendo. Yo me acuerdo de una chiquita que operamos hace muchos años, que fue una chiquita menor, que fue con autorización judicial porque no estaba la ley. Un ejemplo de una chiquita, pero prácticamente graficaba lo que estamos hablando, que decía: me siento el nombre de una gaseosa que empieza con 7, en el de otro que termina con cola, ¿sí? O sea, como si en el envase es realmente lo que sienten los pacientes, ¿no? Sienten que no les coincide el envase con lo que están sintiendo. A mí me gustaría en la mayoría, ojo, no todos, porque quiero aclarar eso también, que existe diversidad dentro de la diversidad, ¿no? Muy bien. Seguro, muy bien. Me gustaría seguir hablando de este tema durante otro programa. Terrible y ¿Otro programa puede ser? Sí, sobre todo a veces vemos en casos, como dije hoy, en jardín de infantes, entonces, padres que encuentran cambios de conducta en la de sus primera hijos. infancia, Entonces, seguro. Lo importante que es esto, y por eso te agradecemos muchísimo, César, pues, aparte de ser una eminencia, porque yo te tengo como un referente, con orgullo le digo, sos un amigo y has aclarado muchísimo en este tema tan ríspido que es la transexualidad. Gracias por tus palabras, sé que me querés mucho, por eso las decís. Por favor. Pero un gusto fue, la verdad que la pasé muy bien y me pueden invitar cuando quieran. Muy bien, esto fue Sexo Consentido por el aire de QM Noticias. Gracias por acompañarnos, agradecemos a la gente de la Peña de Lezama, también a Brubi Indumentaria que me viste, a Gala Sistemas de Belleza, y acá vamos a estar entonces el viernes que viene para seguir hablando sobre sexualidad y salud. Buenas noches, Hugo. Buenas noches y gracias de vuelta, Fidel. Ni alambrada, al instinto dale rienda, cuanto pida, cuanto quiera, que en el sexo sí es sentido todo.